La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad. Libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Hola, apreciados oyentes de Libres en Cristo. Qué bueno que nos permiten compartir con ustedes una vez más. Estamos aquí para llevarles un mensaje de esperanza que el Señor les envía a través de nosotros. Gracias por ser fieles oyentes, gracias por acompañarnos. Hoy quiero presentarles a dos personajes muy importantes que nos acompañan. El ministro Elías Sánchez. Elías, bienvenido al programa Libres en Cristo. Muchas gracias, apreciados oyentes. También es un deseo y también es un motivo de alegría poder compartir con ustedes en este momento. Y bueno, también nos acompaña Cristian Rivera. Cristian, bienvenido al programa Libres en Cristo. Gracias, compañero Freddy. También para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde y bueno, esperamos que sea de bendición para todos. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, por querernos acompañar y esperemos que los oyentes hoy puedan recibir un mensaje de esperanza y de consuelo. Sabemos que no es fácil estar en situaciones adversas a lo que uno quiere, no es fácil estar privado de la libertad, pero agradecemos a Dios que no nos abandona y que siempre nos permite sentir su presencia, sentir que está con nosotros. Bien, no quiero enviar un saludito a algunos hermanos y amigos que nos acompañan, que sabemos que nos sintonizan, que son fieles oyentes allá en Cepan, Girón, y cisneros saludar a Germán, nuestro hermano Uriel Uriza, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Aimeled, también a nuestro hermano Carlos Cisneros, a nuestro hermano Giovanni Hunda, nuestro hermano Luis Reyes, a nuestro hermano Johan Ordóñez, a Quiroga, a Neiber. También quiero saludar a nuestro hermano Julio, a nuestro hermano Evelio García y demás fieles oyentes que sabemos que en estos momentos están conectados con el programa Libres en Cristo. También en Chimitá, Centro de Reclusión de Damas, sabemos que nos sintonizan. Enviamos un cordial saludo para nuestra hermana Glorita, que es una fiel oyente del programa Libres en Cristo. Es grato para nosotros poder dirigirnos a usted a través de este medio radial. Y sabemos que hay de más personas que nos están sintonizando, personas que pues están en una situación de privados de la libertad, por ejemplo en Medellín, allá en el Pedregal, que nos han reportado sintonía. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por estar con nosotros, por ser fieles oyentes del programa Libres en Cristo. Si ustedes quieren que oremos por usted de manera especial, nos envían a este medio radial, nos escriben sus peticiones de oración. Y aquí nosotros con mucho gusto oraremos por ustedes. O si quieren saludar a algún familiar, algún amigo. Nosotros somos sus amigos, sus hermanos y estamos para apoyarles en lo que sea posible. También saludamos a los oyentes de Cúcuta. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les acompañe. A las personas que están en Cómbita, Boyacá, a los de Bogotá. Sabemos que allá también nos escuchan, en la costa, en Aguachica, en Vélez, Santander, en San Gil. Hermanos, Dios les bendiga, de verdad. De corazón lo digo. Anhelamos que Dios hoy les acompañe, que su presencia se manifieste con cada uno de ustedes. Y gracias por ser fieles oyentes de Libres en Cristo. Bien, después de este corto saludo, vamos a orar. Vamos a orar, a pedirle al Señor su compañía, su dirección. Así que, hermano Elías, compañero, diríjanos en oración en este momento. Ok, en este momento donde nos encontremos, vamos a ponernos cómodos y de mismo modo también vamos a inclinar nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y oramos. Eterno y poderoso Dios, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder vivir un día más. Amén. También oramos, Señor, por aquellas personas por las cuales están pidiéndote muchas veces. A veces pensamos que tú no nos respondes, pero sabemos que tú, a tu tiempo, das las mejores respuestas, Señor. Es por eso que quiero pedir explícitamente por nuestros compañeros que están allí privados de la libertad. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, por sus familiares, por cada una de sus falencias, ya sean emocionales, espirituales o monetariamente. Oramos, Señor, también para que por favor tú le des el abrazo de consolación a cada uno, para que cada uno sienta el poder de Dios y que cada día puedas continuar esa obra transformadora en sus vidas. Lo oramos y lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, apreciados oyentes, queremos decirles que durante la vida uno tiene que tomar decisiones que son importantes, ¿cierto? Y de muchas formas diferentes, ¿no? A la hora de estudiar una carrera, a la hora de seguir, de seguir un empleo, a la hora de casarse, ¿sí? Muchas decisiones y que la mayoría son importantes para nuestra vida. Para nuestro éxito también son importantes las decisiones que tomamos, pero hay una decisión que nosotros debemos tomar y que esa decisión es mucho más importante que cualquier decisión terrenal que tomemos. Y es una decisión que tiene consecuencias eternas y es la decisión de entregarle la vida al Señor. Nosotros somos creados por Dios, pero por causa del pecado, pues Satanás tomó cautivo este mundo y entonces el Señor Jesucristo debió venir a pagar la deuda, el rescate de nuestra salvación. Y ahora, ese rescate nos hace libres, pero esa libertad nosotros decidimos si la aceptamos o no la aceptamos. Y de eso vamos a hablar en este momento, en el programa Libres en Cristo, de la condición en que nos encontramos y de la condición a la que el Señor Jesús nos quiere llevar, porque es una condición diferente a la que nosotros nos encontramos y a la que muchos se encuentran hoy. Ustedes quizás están pasando por una decisión difícil, están pasando por una situación de enfermedad, de alguna adicción que saben que están mal, que los está destruyendo, que saben que tienen que dejar, pero que no tienen la voluntad ni la fuerza. También pronto tienen algún familiar que está en una situación difícil y ustedes están allá en un centro de reclusión y no pueden hacer nada para ayudarles. Entonces, la promesa es que si nosotros decidimos correctamente, el Dios que nos da libertad a nosotros también tiene poder para darle libertad a ese ser querido, a ese ser amado. El Dios que creó los cielos y la tierra es el Dios que tiene poder de libertarme hoy de las adicciones, de libertarme de la enfermedad, de libertarme del pecado. Y a ese Dios es el que el Señor nos quiere hoy, el Señor Jesús nos quiere presentar, ¿cierto? El Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, lo que nosotros debemos es tomar una decisión de vida, de fe y de esperanza. Ahora, ¿en qué condición natural se puede encontrar el ser humano o se encontraba el ser humano antes de tener a Cristo? Cristian, ¿qué podemos decir al respecto? Compañero, con respecto a lo que usted decía, es importante entender cuánta alcance tienen nuestras decisiones. Cuando vamos a la carta de los Efesios, al capítulo 2, el versículo 12 más específicamente, nos dice el apóstol que en aquel tiempo estabais sin Cristo. En esta tierra solamente podemos escoger dos decisiones en el ámbito espiritual: o estoy con Cristo o no estoy con Cristo. Cuando nosotros no estamos con Cristo, estamos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de tristeza, de depresión, en donde no encuentro solución quizás a mis problemas, en donde veo que todo está totalmente oscuro. Pero precisamente la pregunta que nos hace el compañero Freddy es en la Biblia, el libro de Efesios nos dice que cuando acuda a Cristo hay una nueva esperanza. Amén. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos, que estábamos solos, pero si nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas, ya nunca más vamos a estar más solos. Amén. Qué bueno, ¿cierto? Saber que en algún momento estábamos sin Cristo, pero ahora tenemos al Señor. Compañero Elías, ¿quiénes dieron este buen ejemplo de seguir al Señor? Bueno, hay un ejemplo claro y lo podemos ver en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la fe? Esa es la pregunta de esta tarde. Es ¿Cómo correcto. puedo ser una persona de fe? ¿Sí? Y la misma Biblia me lo está mostrando en un cuadro donde dice que la fe viene por el oír. Y el oír viene sobre o por la palabra de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿tienes a disposición una Biblia? ¿En tus mañanas la lees? ¿Sí? Para poder tener esa fe, yo necesito poder creer en ese Dios, ¿sí? Poder empezar a saber quién es ese Dios y cómo conozco a Dios por medio de su santa palabra. Así es, entonces ese es el proceso que nos conduce a una nueva vida.
empezando a oír la palabra, pero aceptarla con fe. Amén. ¿Qué más pudiéramos decir referente a eso? ¿Hay algún otro aporte a esa pregunta? ¿Cuál es el proceso que nos conduce a una nueva vida? El proceso que nos conduce a una nueva vida, también lo veíamos en el libro de Romanos. Añadido a esto, Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Y por allá en otro versículo de la Biblia dice: el que cree en Dios o el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, si tienes la oportunidad de contar con un Dios poderoso, de saber que existe alguien importante en su vida, que va más allá de su naturaleza humana, que tiene un sentido especial, vas a entender que serás salvo, ¿sí? Cuando reconoces a Dios como su único y suficiente Salvador. A partir de ahí obtienes salvación. Amén. Qué bonita promesa, ¿cierto? Que el Señor nos da. Y es creer. Obviamente que la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Pero es que el creer también está relacionado con la obediencia. La obediencia demuestra cuál es mi real creencia hacia Dios. Si yo obedezco a lo que sé, entonces se muestra que en mí está reafirmada una verdadera creencia, una verdadera fe. Es un paso necesario para la salvación, ¿cierto? Y ese paso necesario para salvarnos es el que está registrado en Marcos 16:16. Porque pues ya hablamos, nuestro compañero habló de la fe, ¿cierto? Pero la fe como va acompañada por obras, porque la fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Entonces en Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces nosotros debemos ser bautizados porque ese es un mandato del Señor. De hecho, la Biblia dice que Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 bautizaba para arrepentimiento. Y todos aquellos que se arrepentían confesaban sus pecados y entonces eran bautizados por Juan en el río Jordán. Es necesario bautizarse, es el comienzo de una nueva vida. Todo aquel que se bautiza dice que sus pecados le son remitidos. ¿Remitidos a quién? Al Señor Jesús. Es que usted decide hoy entregarle la vida al Señor y entonces usted es una persona que ha hecho muchos crímenes, que ha cometido muchas cosas malas. Quizás usted está diciendo: no, pero yo soy una persona que ya no tiene esperanza, que ya no tiene perdón porque he hecho tantas cosas malas. Pero el Señor hoy le da las buenas noticias, que si cree en Él y es bautizado, pues va a ser salvo. Lo que tiene es que tomar la decisión de dejar esa vida antigua atrás, de no volver a andar por esos caminos malos y entregarle la vida al Señor. Entonces, esos pecados le son remitidos al Señor Jesús. Son quitados de usted y puestos en el Señor Jesucristo, quien pagó por usted la deuda del pecado. Y entonces Jesucristo es el único que tiene poder de deshacer el pecado, de destruirlo con su poder. Entonces, al usted entregarle la vida al Señor Jesús, usted es una persona que queda hecha libre. Por eso se dice libres en Cristo. Amén. 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 ¿Quiénes nos dieron el ejemplo del bautismo? ¿O cómo podemos nosotros entender de que el bautismo fue dejado como un ejemplo para nosotros? ¿Qué aporte podemos dar sobre eso? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos que el mayor ejemplo de eso fue el mismo Jesús. Precisamente en los Evangelios, en el libro de Hechos, nos muestra cómo Jesús fue bautizado. Pero también podemos ver cómo otras personas tomaban la decisión, porque es que todo es decisiones. Y precisamente esta es una decisión y creería yo que es la mejor decisión y la más importante que podemos tomar. Nosotros cuando vamos al libro de Hechos, precisamente también encontramos la historia del etíope. Se encontró allí con Felipe y Felipe, el etíope le pidió que le explicara algunas cosas y Felipe, pues, el etíope le dijo: ¿qué necesito para ser salvo? Creer. Y allí estaba el agua y fue bautizado. ¿Sabes? Quizás en algún momento de tu vida tomaste malas decisiones, pero puedes empezar a tomar buenas decisiones entregando tu vida a Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros tomamos esas decisiones
y entregamos nuestra vida a Jesús y seguimos el ejemplo de Jesús, podemos alcanzar esperanza para nuestras vidas. Así es, hermanos. De hecho, hay veces que uno malinterpreta, ¿no?, el proceso del bautismo, y obviamente que cuando uno se bautiza debe estar consciente de qué decisión va a tomar y por qué lo va a hacer, ¿cierto? Pero uno no se bautiza o sea, no cambia para ser bautizado, sino que se bautiza para cambiar, o sea, para que el Señor lo cambie, porque el Señor es el que cambia a la persona. Usted no va a la iglesia porque es bueno, usted no va a las reuniones cristianas porque es bueno, usted va porque es malo y necesita ser bueno, necesita ser cambiado. Y usted va y le pide al Señor ahí que lo cambie, que lo transforme. Y bautizarse hace parte del proceso en el cual usted públicamente demuestra que quiere ser cambiado, que quiere ser transformado, que quiere seguir el ejemplo de Cristo, según como está escrito en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice la Biblia que Jesús descendió a las aguas con Juan el Bautista y fue bautizado, y de hecho que en ese momento en que fue bautizado se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió como, tomando la forma corporativa de una paloma, y que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, tengo complacencia. Entonces es que el cielo está interesado en la salvación de la humanidad, y todo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo con la decisión del bautismo. Y entonces cuando usted se bautiza está siguiendo el ejemplo de Cristo y siguiendo la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es tan importante bautizarse. Es necesario. Es el primer paso de la salvación. Usted se bautiza, comienza una nueva vida cristiana. El libro de San Juan, el capítulo 3, el versículo 1 al 6, nos registra en una conversación que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y Nicodemo le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque todas las cosas que usted hace nadie las puede hacer, solamente alguien en que esté el poder divino. Pero el Señor Jesús le dice directamente: mire, Timoteo, dejémonos hoy de conversaciones, vamos directamente al grano. Usted lo que necesita es nacer de nuevo, necesita bautizarse, necesita nacer del agua. Y entonces todo aquel que quiera nacer de nuevo necesita bautizarse, quiere empezar una vida nueva. Y ustedes, apreciados oyentes, hay muchos que no han tomado esa decisión. Es importante que tomen esa decisión, que empiecen una vida nueva con el Señor Jesucristo. Amén. Porque todo aquel que le entrega la vida al Señor Jesucristo nunca queda chasqueado. Así que, hermano, el tiempo, la oportunidad es hoy de empezar una nueva vida cristiana. Amén. ¿Algún aporte, algo que quieran ustedes decir? Sí, algo muchachos? que quería aportar acerca del tema, y es que se mencionaba en un momento en el versículo, ¿sí? En Marcos 16 dice: el que crea y sea bautizado, este será salvo. Sí, bajo los términos psicológicos, el ser humano tiene uso de razón a partir de los 7 años. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿O por qué doy este tipo de alegoría o aplicación? Bueno, normalmente nos preguntamos: bueno, si yo me bauticé cuando era bebé, ¿por qué tendría que bautizarme hoy? ¿Sí? Pero es que la Biblia me dice: el que crea. ¿Y a partir de cuándo tienes la facultad de creer? Entonces, de manera de aporte, es necesario que sepas a quién sigues. Tú ya vives una vida, tú eres una persona diferente, no vas a seguir los mismos patrones, porque tú tienes la posibilidad de aprender a elegir desde su libertad. A esto me refiero con libertad, porque podemos estar en un lugar donde no nos pueden otorgar la libertad física, donde yo me pueda desplazar, ir por el mercado y demás, pero me refiero a libertad espiritual, ¿sí? Una libertad personal donde usted se sienta libre en Cristo, como se llama este programa. Que aprendas desde tu libertad espiritual a elegir por Dios, ¿sí? Por eso es un llamado muy especial y súper importante que aprendas y tomes en cuenta. Tómate muy personal el deseo de iniciar una vida recta, una vida de nueva creencia y una vida en Cristo Jesús. Amén. Qué tierna y amante invitación nos hace el Señor Jesús y le hace a los oyentes en este momento, a los que nos escuchan, a los que están allá en los centros de reclusión, pero también a los oyentes que nos están escuchando en sus casas, en el carro, sí, donde en este momento están. Si hay algo que Dios hace cada día, es tocar a la puerta de nuestro corazón.
Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere traer esperanza a nuestras familias, Dios quiere llenarnos de felicidad. Y el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, el versículo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Saben? Dios, por medio de su invitación, el libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 26, dice que si alguno quiere seguir, sígalo. ¿Saben? No importa qué hayas hecho, no importa qué decisión hayas tomado, Dios, por medio del Evangelio de Juan, te está diciendo que si Él te está invitando, síguelo. Dios está dispuesto a limpiar nuestros pecados, a transformar nuestra vida, a restaurarnos y a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, no rechacemos más la invitación de Cristo Jesús. Muchas veces pasa eso. Rechazamos la invitación de Cristo. No, después. Pero nosotros no sabemos el tiempo. Nosotros no contamos con el tiempo. Entonces es importante aceptar la invitación de Jesús lo más pronto posible. Amén. Bueno, y Mateo capítulo 9, el versículo 9 también nos dice en este momento, dice: cuando Jesús salía, vio a un hombre y le dijo, sígueme, ¿cierto? Cuando Jesús pasaba por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos de los publicanos, y le dijo, sígueme. Y este hombre se levantó y le siguió. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran las personas, eran considerados los traidores del pueblo judío, porque eran los empleados, por decirlo así, empleados del Imperio Romano, quienes cobraban los tributos, los impuestos al pueblo judío. Entonces ellos ya no tenían que pagar, no solamente debían pagar impuesto al gobierno judío, sino que también a los extranjeros, a gente que no adoraba al Dios del cielo, a gente que adoraba a otros dioses, gente pagana, como dice la Biblia. Eran traidores, le servían a los enemigos del pueblo de Dios, y por ende, pues al servirle a los enemigos del pueblo de Dios, le sirven al enemigo de Dios. Sin embargo, a esta persona el Señor Jesús le hizo la invitación, sígueme. Y muchos de los oyentes quizás están sirviéndole al enemigo de Dios, o le han estado sirviendo. Ya algunos están cansados de servirle al enemigo de Dios y quieren cambiar y no saben cómo. Hoy el Señor les hace la invitación, sígueme. Deja todo atrás, sígueme. A los que no han sentido la necesidad de dejar esa vida antigua, también el Señor les hace la invitación, sígueme, sígueme, que yo tengo mejores cosas para darle. Así que, apreciado oyente, no rechace la invitación del Señor. Vea que esta puede ser la última oportunidad. ¿Qué tal que la vida se acabe y no tenga usted, no acepte la oportunidad de arrepentimiento que el Señor le ofrece? Entonces, usted no tiene la vida comprada. No tiene la vida comprada. Usted no es el dueño de la vida. No espere a que el Señor le llame en otras circunstancias diferentes. Porque es que todo lo que nosotros hacemos pues trae consecuencias. Y si usted hoy está andando por un camino de desobediencia, pues las consecuencias van a ser malas. Y el Señor no quiere verle así en esa condición. El Señor quiere que por las consecuencias de lo que usted hace sean cosas buenas. No espere que vengan las cosas malas para luego arrepentirse y decir, ay Señor, si yo pudiera volver a ser como antes. El Señor le va a aceptar. Claro que sí, porque el Señor es el más interesado en salvarle, en ofrecerle lo mejor. Pero es posible que usted tenga que vivir las consecuencias de la desobediencia de hoy. Así que, apreciado oyente, el día es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día que el Señor le dice, sígueme, apártase de ese mal camino, deje a un lado la droga, las sustancias alucinógenas, deje de cogerse lo ajeno, deje de hacer cosas indebidas, dele dignidad a su familia, piense en sus hijos. A usted no le gustaría que sus hijos sigan esa mala conducta que usted tiene. Usted desea lo mejor para ellos, pero para que ellos sigan una buena conducta, usted tiene que cambiar hoy, porque si no, ellos van a seguir la misma vida que usted tiene y con consecuencias más graves. Entonces, piense, analice qué quiere para su familia,
¿Qué quiere para usted en el futuro? Son preguntas que debe hacerse. Bueno, ante la amable invitación de Cristo, ¿qué actitud fatal tomaron algunos? Por ejemplo, lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 24, el versículo 25. ¿Quién me ayuda a responder ese texto? Libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25. Estamos viendo que aquí unas personas quisieron postergar una decisión muy importante. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vemos que este hombre empezó a postergar una decisión muy importante en su vida. A veces vemos los llamados de Dios como si fuesen algo por inercia, que llegaran sin ningún propósito especial. Y fue capaz de negarse a la salvación. Y por allá en la Biblia también se mencionaba la historia de alguien que se le ofreció salvación a un joven rico. ¿Sí? Deja todo lo que tienes y sígueme. Le dice así. Pero el hombre, quizás pensando en todas esas cosas que le vendrían, en todas esas posesiones, decidió decir, primero voy a mi casa, primero voy atrás. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde se menciona que mucha gente rechazó una decisión y esa decisión era para salvación. Cristian, ¿nos quiere de pronto mencionar de alguien, de algún personaje que también rechazó la invitación del Señor? Aquí también podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28, Agripa, el mismo rey, le dice a Pablo, casi me persuades. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Exacto. Muchas veces nosotros encontramos a personas que nos hablan del amor de Dios, personas que con mucho cariño vienen, el mismo Jesús que toca nuestro corazón, y nosotros sentimos un gran porcentaje de aceptar a Cristo Jesús, pero como que por allí una pequeña parte nos deja tomar esa decisión. Y lo mismo que le pasó a Agripa muchas veces nos pasa a nosotros. Casi estamos a punto de tomar la decisión, pero no la tomamos. Y el casi no sirve. Tenemos que tomar la decisión. Así es. Yo me pregunto, ¿qué pensarán esas personas en el día final, cierto? Saber que estuvieron tan cerca, por decirlo así, de dar el paso y no lo hicieron. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán en ese día? Porque ya no hay reversa, ¿no? Ya el tiempo de oportunidad se acabó. Ya no pueden echarse para atrás. Ya no pueden revertir el tiempo. O Señor, nadie me dijo, ¿no? No tienen excusa para decir eso, que nadie les advirtió. De nada, debe ser muy doloroso, muy triste para esas personas. Por eso es mejor, agregando ahí, ministro, es mejor, por lógica, aceptar a Cristo Jesús. O sea, porque es que con Cristo Jesús no pierdes nada, antes lo ganas todo. Lo gana todo. Así es, apreciados oyentes. Esperamos que ustedes no sean de esos que rechazan la oportunidad de salvación. Allá no hay excusa. Quizás para muchos es un juego, lo toman de burla, el cristiano, el evangélico, a usted le harán burla allá en su celda, en el patio, en el pabellón. Pero, ¿qué pierde usted con seguir a Cristo? ¿Qué pierde? Pues puede perder muchas cosas. Pierde adicciones, pierde orgullo, pierde suficiencia propia, pierde avaricia, pierde enfermedades, porque cuando uno está lejos de Dios, vienen enfermedades, ¿cierto? ¿O no es así, muchachos? Sí. Aún así no llamaría pérdida, diría ganancia, ¿no? Estoy enfocándolo como en ese sentido, ¿no? Porque la verdad es una ganancia, ¿cierto? Si van a perder, sería eso lo que perderían. Pero si ganan, ¿qué ganan? Ganan el reino prometido, ganan el cielo, ganan felicidad, ganan paz, ganan armonía, ganan de todo lo que les une a bien. Ganan salud, ganan una familia bonita, ¿cierto? Una buena esposa, unos buenos hijos educados, ganan la vida eterna, que es lo más importante y que no tiene comparación. Con nada se puede igualar. Todas las riquezas que ofrece este mundo, todas las riquezas, los millones, todos los tesoros, el oro, las esmeraldas, todo eso no alcanza para pagar la salvación de una sola alma. No alcanza. Sin embargo, el Señor nos ofrece la salvación de manera gratuita. ¿Cuánto debemos pagar para ser salvos? ¿Cuánto hay que pagar? Nada. Es gratis, simplemente aceptar, ¿cierto? Es una aceptación
voluntaria, que es muy costosa, pero que para nosotros es gratis. Para usted, Amén. apreciado oyente, es gratis. No tiene que pagar nada. Aproveche la oportunidad que Cristo le da. Aproveche que hoy está vivo. Aproveche que tiene salud. Qué bueno es entregarle la vida al Señor y gozar de buena salud, gozar de bienestar y andar con el Señor y sentir la satisfacción de que Cristo está dirigiendo la vida. Y que Cristo no lo va a llevar por el camino equivocado, por el camino del sufrimiento. No, ese es Satanás el que le hace sufrir. Así que si usted siente que Dios no le responde o que Dios no le contesta, aférrese, persevere en la oración, persevere en el estudio de la Biblia. Y el Señor le va a quitar todo aquello que le está estorbando para la salvación. ¿Algún aporte, muchachos? ¿Algo que más que de pronto Sí. quieran ustedes Mencionabas, ministro, mencionabas algo muy importante y era el tema de no tenías que pagar nada, ¿sí? Pero es explícitamente que eso tenía un precio demasiado invaluable, que se pagó con sangre. Y ya ustedes más o menos pensarán quién fue. ¿Quién pagó esa deuda para que nosotros obtuviésemos salvación gratuita? Pues únicamente la pudo pagar alguien especial llamado Jesús, ¿sí? Fue el único encargado en que su salvación fuese gratuita, obtener el perdón, obtener una vida eterna, el cielo, gozar con sus familiares, gozar de una libertad plena, gozar de la completa paz. Así que, de cierto modo, cuando eres salvo, cuando aprendes a creer, aprendes también a aceptar a alguien que ya pagó su deuda. Y yo pregunto en esta tarde para usted, y que se haga la pregunta allí en su corazón, quizás estás pensando en tu deuda, ¿sí? Estás pensando en tu deuda. Ya alguien la pagó y demás. ¿No te gustaría aceptar el precio? ¿No te gustaría aceptar a ese personaje en su vida que decidió pagar la deuda por ti? Amén. Amén, sí. Entonces, apreciados oyentes, el tiempo se nos ha acabado. Gracias por participar del programa Libres en Cristo. Y queremos que estas palabras, estas reflexiones que se expresaron en este momento, pues lleguen a sus vidas, sean acogidas por ustedes y que tomen una decisión, porque la Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores, ¿cierto? Según lo dice Lucas 16:13. Entonces, ninguno puede servir al mundo ni a las riquezas, sino que todos debemos de servir a uno. Y ese uno debe ser el Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a terminar con una palabra de oración. Cristian, ore para despedirnos en este momento. Claro que sí. Antes de orar, quiero compartir con ustedes el versículo de Marcos 8:36. Reflexionen en él. Dice, porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Oremos a Dios. Querido Dios y buen Padre, gracias por la linda oportunidad que nos das de compartir un mensaje de esperanza a través de tu palabra. Queremos de forma especial, oramos por aquellas personas que están detrás de una celda, que están libres de su libertad. Están allí quizás por una mala decisión que en algún momento de su vida tomaron, pero son personas que tú amas, tanto que entregaste la vida de tu Hijo en la cruz para que ellos pudieran obtener salvación. Por eso pido para que seas tú llevándoles esperanza a sus vidas, para que ellos sientan esa necesidad de abrirle su corazón y de aceptarte como su Salvador personal. Amén. Y que ellos puedan rápidamente, de una forma temprana, tomar la decisión de entregar la vida a ti por medio del bautismo y así hacer ese pacto simbólico contigo y un día verte venir en gloria para morar contigo por la eternidad. Amén. Amén. Señor, lo podemos perder todo, pero nunca perderemos nuestra alma si estamos con Cristo Jesús. Amén. Amén. Acompáñanos y bendícenos, lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, muchachos, muchas gracias. Bien, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios les mire con agrado y coloque en ustedes paz. Amén. Apreciados oyentes, estaremos la siguiente semana con la bendición de Dios. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.